Hermanos, hoy estamos 14 de agosto del 2026. El título de la prédica de hoy se llama Vivir en la verdad que es Cristo. Padre bendito, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, congregados, primeramente para darte gracias, Señor, porque tú permites que pueda ser así. Gracias, Señor, porque nos has guardado de todos los ataques del maligno y estamos aquí presentes. Gracias, Señor, porque tú permites que tu palabra pueda ser dicha y te pedimos, Señor, que sea tu espíritu hablando, Señor, al espíritu de cada hijo tuyo y que acomode lo espiritual a lo espiritual. Heme aquí, Señor, solamente soy un vaso. Eres tú, Señor, quien llena los vasos. Eres tú quien trae palabra de vida eterna. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. En, en el libro de Juan, habla, ¿no? Dice que Jesús se dirigió, en Juan capítulo 8, verso 31 a 32, en el Evangelio, donde dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que también, habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto es algo que dijo él, que la verdad los iba a hacer libres. Eh, bueno, entonces nos planteamos qué cosa es la verdad. La verdad, bueno, el hombre conoce la verdad de una forma muy distinta como el Señor declara qué es la verdad. La verdad, Cristo determina, acá dice en el libro de Juan, capítulo 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que dice que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Él ahí se afirma categóricamente lo que es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo general, la forma como hemos sido educados, el sistema nos ha educado por generaciones y generaciones, creo que este es desde el principio, desde que el maligno metió su cola y entró el conocimiento del bien y del mal, donde el conocer la verdad o conocer algo no estaba en función de conocer como el Señor lo determina, que es la verdad. O sea, en este caso, la verdad es una persona, pero el concepto tradicional que nosotros, la verdad, son un conjunto de premisas. Es como decir, el concepto que tenemos sobre algo, la definición como que tenemos sobre algo, esto es verdad. Por ejemplo, decimos que 5 por 5 es 25, entonces llegamos a la conclusión, bueno, esa es una verdad. Decimos, porque las premisas nos indican de que eso es así. Y así, sin fin de cosas, diferentes conceptos que dicen esto es la verdad, esto es la verdad. Y entonces el concepto de lo que es verdad está sujeto a un tema netamente intelectual. O sea, netamente de tener los conceptos correctos, las premisas correctas y las proposiciones correctas para decir que es verdad. Así funciona el mundo. Y ciertamente que la verdad es Cristo. Y la palabra dice la verdad, tiene las premisas correctas, sí. De alguna forma, no podemos escapar en el sentido de que es conocer las premisas correctas, la verdad, lo que dice la palabra, pero en sí mismo la verdad es una persona. Lo demás es la extensión de aquel que es la verdad y se extiende como un conocimiento que nosotros podemos abrazarlos y poseerlos y tenerlos. Pero la verdad no es una idea etérea, sino es una persona. Ahora, cuando uno está ante por lo general, lo he escuchado muchas veces en el cual las personas cuando escuchan hablar de Cristo o de la fe y todo, y entonces se hacen esta pregunta, ¿cómo puedo saber cuál de ellos dice la verdad si todos hablan de Cristo y todos tienen diferentes denominaciones? Hay bautistas, hay presbiterianos, hay anglicanos, hay luteranos, hay calvinistas, hay arminianos, hay de todos, hay pentecostales, neopentecostales, hay los del mensaje, y los del mensaje está subdividido en los de retorno, los no retorno, y etc., y etc. Todos están tan subdivididos y todos apuntan hacia algo en el cual, sin darnos cuenta, inconscientemente,
hemos pisado el palito. Entonces decimos, bueno, este dice la verdad porque está definiendo correctamente lo que es. Está definiendo el concepto correctamente como dice la palabra. Entonces lo reducimos eso. Reducimos la verdad a esto. Simplemente el que tiene el concepto correcto o la doctrina correcta, él es el que está en la verdad. De alguna forma tiene parte de cierto, pero no es concluyente. Porque si fuera así el caso, que solamente fuera eso, entonces el conocer la verdad está sujeto a aquel quien lo puede entender y lo puede expresar para que pueda ser entendido. Y nos damos cuenta que realmente no todos pueden llegar a entender las cosas, como a otros se les hace más fácil. Porque así funciona el pensamiento del ser humano, así funciona su pensamiento y su proceder. Y si es así, entonces el conocimiento de Dios de alguna forma se hace selectivo para aquellos que tienen la capacidad cognitiva de poder entender al Señor. Y ahí el primer obstáculo, que Dios no se revela de esa forma. Dios se revela a través de una persona, la de su Hijo. Y esto lo hace accesible a todos, independientemente de la capacidad que tenga o no la tenga. ¿Me explico? No todos tenemos la capacidad de poder comprender ciertas cosas que otros sí los pueden entender tan fácilmente. No todos entienden las matemáticas como otros los entienden con facilidad. Y se puede decir, no, pero es que está sido mal enseñado. Aún así se le enseña el profe más correcto, unos aprenden más rápido que otros. Y no es todos aprenden de la misma forma porque no hay un estándar de igualdad como si fuera tal comunista, que todo es igual para todos. No pasa eso. Yo, por experiencia con respecto, en el caso de la pintura, he escuchado mucho. Voy enseñando pintando cierto tiempo y de repente viene por ahí un optimista, psicólogo, motivador, que le dicen, todo lo puedes hacer, es motivador así, ¿no? Bien positivo, tiene un coach, ¿no? Lo puedes hacer, sí, al alumno dice, usted puede pintar, usted se lo propone, lo hace. Pasa un año, 2 años, y la verdad es que para el tiempo que está, debería haber aprendido como otros se les hizo más fácil. No todos tienen la facultad o el don que se le da a otros. Sí, puede tener un talón un don o una habilidad muy grande que el Señor le ha dado en otra cosa, en otra área, y no necesariamente esa. Entonces, como la persona se ha mentalizado en que todo lo puede hacer como todos los demás y llega a una conclusión y en la práctica no lo puede hacer como otros sí lo hacen, porque tienen cierta habilidad. Entonces, si la palabra y el conocer de Dios y el conocer la verdad fuera como esta analogía que estoy haciendo, entonces no todos podrían llegar a conocer esta verdad. ¿Por qué? Porque unos están dotadas por un don natural de poder comprender mejor lo que el Señor dice y a otros les cuesta más. Pero como el Señor se manifiesta, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no está en el conocimiento del que tiene el concepto correcto, sino de aquel que entiende a la persona de Cristo. El conocer correctamente del Señor no es la idea del que tiene la doctrina correcta, es aquel que entiende la persona de Cristo. Es el que tiene la experiencia vivencial, experimental de tener a Cristo. No aquel que sabe que Cristo existe, sino aquel que tiene la experiencia de haber conocido. Y eso es lo que le cambia la vida. Porque las premisas y el concepto correcto podemos ver por evidencia que existe infinidad de denominaciones. Y dentro del mensaje de lo que nosotros creemos, existe una infinidad de variedades. Y en algún momento podemos haber caído en esta idea. Ahora conocemos la doctrina correcta. Conocemos al mensajero, el que precede la segunda venida de Cristo. Conocemos los sellos, conocemos eh, las 7 edades de la iglesia. Entonces ya cuadramos totalmente y entonces estamos en lo correcto. Y ciertamente estamos reduciendo ¿a qué? A entender la verdad simplemente como conceptos y premisas, cuando siempre ha sido
en función de tener a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Y esto no está sujeto a la capacidad de poder entenderlo, no. Esto está sujeto simplemente a la elección que tenga. Y la elección lo tiene cualquier persona. La persona más letrada del mundo como la persona que solamente puede tener su primaria. Porque la elección la puede tomar cualquiera. No está sujeto a eso. Porque Dios no hace acepción de personas. Y como el Señor no hace acepción de personas, los reduce a todos para que todos puedan solo tomar una decisión y tener la verdad, que es Cristo, la persona de Cristo. Y entonces nadie se puede justificar que no tuvo la oportunidad. Nadie puede decir nada al respecto, porque la oportunidad la tuvo cualquiera. Y entonces el Señor viene y lo convence de pecado a alguien, no en función de lo que tú sabes, de lo que has comprendido, de que puedes articular buenas ideas y nada de eso. Dios lo resume en algo, te confronta tu pecado, te mueve la emoción y ahí, en lo más profundo, tienes una decisión que tomar. Y una misma cosa acontece a todos. Todas las personas que han tenido un encuentro con el Señor, con la verdad, no en el conocimiento de la verdad, que tiene su parte, por supuesto, porque Cristo es, dice, yo soy el camino, la verdad. La verdad es una persona. La extensión de aquella persona es las premisas que sale de él. Y por cuanto él es la verdad, todo lo que dice de él es verdad, y todo lo que es verdad es confiable y comprobable. Todo lo que es del Señor es verdad. Y la verdad, como es una persona, tiene que ser comprobable y experimentado. Es una vivencia experimental, es un conocimiento experimental del Señor. Y esa vivencia experimental solo sucede algo, la conversión y el cambio de naturaleza. Dios lo cambia. Eso va a ser el resultado con respecto al encontrarse el Señor, de acuerdo a la simiente que es, siempre tendrá ese mismo resultado, porque tiene esa capacidad. En algunos, la presencia, estar ante esta verdad que es el Cristo, a algunos los va a transformar a la imagen de Él y a otros los va a alejar y se autocondenarán por haber rechazado. Miren, espérenme un momento, acá había visto unos versículos. Recuerdan en el caso de Pilato, cuando Pilato le pregunta, ¿no?, a Cristo, dice, y le dice, ¿qué es la verdad? Voy a leer esto, espérenme un momento, está acá, tengo separado el versículo. Juan 18, de 37 para adelante, 37, 38. A ver, espera un momento, aquí está. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. La verdad encarnada estaba delante de él. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Y Pilato, como todo un romano, con ideas griegas, porque los griegos tenían la misma cultura que los romanos, el concepto de lo que es verdad son ideas. Es la premisa correcta. ¿Qué cosa es la verdad? Porque todos dicen que la verdad tiene sus dioses en el Apolo, en el Olimpo, Artemisa y dioses por acá. Entonces, ¿cuál es la verdad? La definición para Pilato sería esto. La definición que él tendría es, pero ¿cuál sería la verdad? Exactamente como tiene todo el mundo en este momento. Y la gente que no conoce al Señor, ¿qué dice?
¿Cómo yo sé cuál es la verdad si todas las religiones hablan de Cristo? O si todas las denominaciones hablan de Cristo. Es la misma premisa que se está preguntando Pilato, pero en el sentido de la verdad. ¿Cuál? Y Cristo no respondió, quedó callado, porque ello había respondido anteriormente cuando dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No se lo dijo a Pilato, pero la verdad estaba delante de Él, estaba delante de Pilato. La verdad estaba delante de Él, era una persona, no era una idea, no era un concepto, no era Él tiene la verdad, no, Él es la verdad. Se desprende verdad porque su naturaleza, por ser Él verdad, se desprende eso, esa misma naturaleza. Todo lo que sale de Él será absolutamente verdad. Y por cuanto todo lo que dice es 100% confiable. Entonces, la pregunta de Pilato era la pregunta que se haría cualquier persona con respecto cuando quiere saber cómo sé cuál es la denominación correcta, si todos hablan de Cristo. Y la respuesta para eso sería lo que dice: Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad no es ninguna denominación, es el Cristo. Que bien es cierto, la mencionan en sus enseñanzas, pero lo mencionan desde el conocimiento, desde la lectura, que está bien todas esas cosas, cada cosa tiene su lugar, pero no desde la experiencia de conocerlo, porque desde la experiencia de conocerlo es donde cambia la persona, de tener la experiencia de estar delante. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Pablo camino a Damasco, saliendo a perseguir cristianos, y se le encuentra camino a Damasco. Desde ahí, él estuvo delante, ante la verdad, que es el Cristo, cayó de rodillas, quedó ciego y escuchó a la verdad hablando: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y cambió de ahí para adelante. ¿Qué pasa? Se encontró una simiente predestinada con el Cristo, el que es la verdad. Y ahí hay una relación, hay como una especie de simbiosis, que algo sucede, algo en el mundo espiritual, como un abismo llamando a otro abismo, y entonces hay algo que engancha y realmente hay una conversión, hay una conexión, que eso solamente lo sabe el Señor. Pero sus ovejas escuchan su voz y reconocen. Saulo, minutos antes de ese suceso, cualquiera diría: este jamás va a ser un creyente. Claro, tenía todo un testimonio de expropiar a los creyentes, a los judíos creyentes en el Mesías, de llevar a la corte para que sean ejecutados los creyentes. Minutos antes nadie podría decir que él sería un creyente. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, ahí tenía una simiente predestinada, que estaba reconociendo, aún a pesar de que estaba envuelto en el pecado, persiguiendo a creyentes. Pero eso no importa. Cuando hay un contacto con su Señor, necesariamente viene un cambio. Se contagia de su Señor. Quiero que vean este episodio. Otro episodio que está. Este es en el caso de Moisés. Cuando dice, Moisés está en Éxodo capítulo 34, verso 29 para adelante. Dice: Cuando Moisés descendió del Sinaí, traía en sus manos las tablas del pacto, pero no sabía que por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un haz de luz, y al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercarse. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se acercaron todos los israelitas, y Moisés ordenó acatar todo lo que el Señor les había dicho en el monte Sinaí. Y en cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo.
siempre que entraba a la presencia del Señor para él hablar y se quitaba el velo hasta que salía. Cuando Moisés desciende de Sinaí, su rostro estaba resplandeciente. Él tuvo un encuentro con el Señor. La presencia del Señor lo cambió y tanto que ese reflejo fue visto por los propios israelitas, su rostro resplandeciente. Moisés no era resplandeciente. Moisés no fue lleno de la resplandecencia del Señor, sino el estar delante de él hizo que le cambie y reflejara lo mismo de su Señor. Dígame si este versículo no se parece a este versículo del Nuevo Testamento, si no tiene relación con esto. Voy a leerlo, que está ese. Esperen un momento. Por lo tanto, nosotros, todos mirando en cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No dice lo mismo que dice el otro, pero automáticamente la figura es la misma. Entonces, eso quiere decir que estando delante de la presencia del Señor, lo que estaba pasando a Moisés se contagia del resplandor del Señor y su rostro queda resplandeciente. Y comienza a haber un cambio. El cambio no está en tener todos los conceptos claros de la doctrina, porque muchas cosas se nos van a pasar, pero estando en la presencia del Señor, definitivamente el cambio se va a dar. ¿A qué imagen? A la de Él. A la imagen de Él. Ustedes han visto cuando una persona está expuesto. Recuerdo de niño una vez, el caso de un amigo, yo donde vivía, por esa zona, había unas antenas de la antigua emisora que se llamaba Radio Inca, cerca de su casa estaba. Bueno, le alquilaban ese espacio porque tenía una casa grande, una fábrica. Y cuando te acercabas cerca de la antena, tú no percibes la radiación. Es jugando, éramos niños, teníamos entre 7 y 8 años, él se acercaba así y automáticamente él había agarrado un fluorescente, así un fluorescente, ¿no? No lo puso al costado tocando porque se puede electrocutar, solamente a cierta distancia y el fluorescente se prendía sin tener ningún contacto de ningún cable. Se alumbró el fluorescente por el contacto donde está. La expansión de la energía que había ahí hacía que se prendía. Ese experimento se puede hacer y lo puede replicar uno y sucede. Cuando uno está en un sitio donde hay bastante radiación, y tú asimilas aquello y terminas teniendo como cierta carga eléctrica por estar expuesto ante eso. En lo natural pasa eso. En lo espiritual, estando delante de la presencia de Dios, terminas siendo el reflejo del cual donde estás tú y estás mirando. Terminas volviéndote aquello que estás. Eso es lo que hace el Señor. ¿Por qué? Que esto sucede porque es la forma como el Señor ha permitido el conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad, que es una persona, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Esta verdad no es una verdad teórica, porque si fuera una verdad teórica, la verdad que hace, si es un conocimiento, lo que hace es sacarte de la ignorancia. Y la palabra no dice que te saca de la ignorancia, dice te hace libre. Entonces, ¿de qué te hace libre? El único que nos hace libre es Cristo. Cristo nos hace libre ¿de qué? De la condenación, de la maldición, del pecado, de todo eso. Entonces, estar en la presencia de Cristo y tener a Cristo, verdaderamente sois libre. Y somos transformados. ¿A qué? A la imagen del amado Hijo. Esperen un momento, acá hay un versículo. Vuelvo a tocar este versículo. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ten la imagen ahí de Moisés, leyendo este versículo. Digamos que Moisés está viendo esto. Dice, por lo tanto, nosotros, ahí agrégale, para ser simplemente,
para entender la idea. Por lo tanto, Moisés, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, fue transformado en gloria por la misma imagen como el Espíritu, por el Espíritu del Señor. No es la figura de lo que le estaba pasando y lo que pasó a él, y esa experiencia fue vista por todos los israelitas porque reflejo lo vieron a Moisés, vieron que su rostro que reflejaba estaba resplandeciente, se contagió de aquello. ¿Acaso no existe un versículo que nos dice que el velo fue rasgado, por lo tanto tienes libre acceso? ¿A dónde? A la presencia del Señor. Por el velo de su carne que fue rasgado. Entonces, ahí, miren, si estando en la presencia del Señor sucede esto, que lo está diciendo en el Nuevo Testamento para los creyentes, ¿por qué razón entonces los sumos sacerdotes que entraban en el día de Yom Kippur al santuario, al, al, al lugar santísimo, no eran transformados a esta imagen? No tenía una reacción. Porque tiene que ver esto con lo que es la simiente que viene de parte de Dios. Con respecto a la simiente, sí hay una reacción y transformación. Lo que no es, bueno, pero somos sacerdotes, sí, como Anás y Caifás. Pero es una cuestión de simiente. Hay una reacción que sucede. Como le digo, hay algo ahí que permite, que sucede en el ámbito espiritual que el Señor permite, y hay un cambio. Estás delante de la verdad que es el Cristo. Por eso es que cuando nos menciona en el Nuevo Testamento, entendiblemente, le está diciendo a su simiente. Y cuando dice serán transformados a la imagen de él, le está diciendo a su simiente. Porque con ellos va a haber esa reacción, esa simbiosis, que sucede algo sobrenatural y nos vuelve como Cristo. Hermanos, Pilato hizo esa pregunta como si fuera una pregunta retórica, saber nomás qué es la verdad, como si fuera una idea abstracta de cuál es la definición correcta de la verdad. Así lo ve el mundo. Y es más, así también lo ve los cristianos denominacionales. E incluso en algún momento hemos pensado eso. Pero no somos denominacionales, pero sí en algún momento hemos pensado algo similar con respecto al mensaje. ¿En qué posición del mensaje está la verdad correcta? Para hacerlo más puntual, podríamos haber pensado cuál es el tabernáculo más correcto. Y está en la verdad. Y la respuesta del Señor siempre será: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad siempre estuvo en Cristo. Las demás son conceptos y definiciones, porque la verdad es experimental. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Es la experiencia tangible. Es una experiencia como la que tuvo Pablo, como la que tuvo Moisés, y como la que tuvo cada hijo suyo, cada simiente suya en determinado tiempo de la historia. Eso. Porque ¿qué dice la palabra? Mis ovejas escuchan mi voz. Sus ovejas escuchan su voz. Reaccionan, cual abismo llamando a otro abismo. Hermanos, somos de la simiente de Dios. Podemos vivir en esa verdad, el Cristo. ¿Y qué dice la palabra? Que juntamente con Cristo estoy. Y lo que vivo yo ya no lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si esos versículos no hacen eco en nuestra
mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, y remueve, y no remueve, entonces nos damos cuenta de que realmente algo se nos está pasando por alto y que no es entender correctamente al pie de la letra la doctrina de Cristo. Porque ciertamente muchas cosas se nos pasan, es ciertamente tener a la persona de Cristo. Eso es lo que te transforma. Y como dice la palabra, el velo está rasgado y tienes el acceso directo para entrar y que seas transformado de gloria en gloria a la imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga.